Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Mi nombre es Luz Elena García Chávez y agradezco la invitación de Eric Vázquez nuevamente para estar en este espacio compartiendo una charla con ustedes sobre el tema del recurso previsto en el artículo 258 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Eh, los voy a ir leyendo un poquito en lo que damos unos minutos de tolerancia para iniciar. Hola Aldo, muy buenas tardes. Norma Edith, buenas tardes. Ramón Fierro, buenas tardes. Jonathan Mata, muy buenas tardes. Arturo Agustín, gracias por estar siguiéndonos. Alfredo Castro, muchas gracias. Gerardo, gracias, buenas tardes. Vianey, muy buena tarde. Francisco Hernández, buenas tardes. Rafael Delgado, buenas tardes. Si me pueden indicar si se escucha bien el audio, por favor. Jani, buenas tardes. Rogelio, muy buenas tardes. Leugin, gracias, muy buenas tardes. Al Buffet Jurídico, buenas tardes. Igual si me pueden decir de dónde nos están mirando. José Reyes, gracias, buenas tardes. Julio Esteban, saludos amigo, gracias. Gracias Gisela, muy buena tarde. Perfecto, se escucha bien el audio, perfecto, gracias. Gustavo Velázquez, saludos hasta Estado de México. Saludos Francisco Ballesteros. Gracias Robe. Se escucha bien, comenta, gracias. Minerva Padilla, saludos. Norma, saludos, gracias. Hasta San Luis Potosí. Ivette, muchísimas gracias, saludos. Mario Hernández, saludos. Hasta Coahuila, muchas gracias. Cejo de Chile, muy amable, gracias. Hasta Baja California, saludos. A Tuzla Gutiérrez también saludos. Saludos hasta Tepic, Nayarit. Saludos, Karen, hasta Puebla, muchas gracias. Saludos, Vianney, muchas gracias. Saludos hasta Puebla. Carmen Sandoval, saludos. Saludos hasta Toluca, Silvia, gracias. Patricia, muchísimas gracias, saludos. Arturo Agustín Reyes, gracias, saludos. Saludos hasta Guerrero, gracias. Jesús Chávez, saludos. José Luis Fernández, saludos hasta Puebla, muchísimas gracias. Claro, no podía faltar León, Guanajuato, muchas gracias, Adrián. Saludos a Malú del Estado de México, desde Los Mochis también nos están sintonizando, muchas gracias. José Reyes de Guadalajara, gracias. Beto Arriola, saludos también para ti. Javier Franco, saludos hasta Puerto Vallarta. Y ojalá también alguien de Michoacán se conecte, no me dejen sola, paisanos. Desde Reynosa, gracias. Y de Ciudad de México. Ok, bueno, pues vamos a dar inicio a esta charla. Previamente les digo, le agradezco mucho a Eric Vázquez por esta oportunidad de compartir a través de su página de sistema penal, acusatorio y oral, Capacitación Puebla, esta oportunidad que brinda para poder nosotros conocer digamos que un bosquejo de ciertos temas y sembrarles inquietudes. Saludos hasta Honduras, muchas gracias.
Darmi, gracias, no podías dejarme sola. Gracias, paisana de Michoacán. Bueno, y también quiero agradecer a la Universidad Mesoamericana de Tehuacán, que también es posible hacer estos eventos y charlas por el apoyo académico que brinda a todos nosotros por seguir nutriéndonos en conocimientos académicos. Pues bueno, la charla de hoy es sobre el recurso previsto en el artículo 258 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Prácticamente vamos a dar lectura a voy de nuevo. Esta charla va a tratar de hacer énfasis en este artículo, desmenuzarlo para poderlo entender y dar un contexto sobre quizá algunas dudas que nos siembra. Me llegaron comentarios de que muchas personas no están familiarizadas con el tema, de hecho no conocían ese recurso. Normalmente cuando hablamos de recurso en nuestro sistema penal acusatorio se nos viene a la mente el de revocación o el recurso de apelación o incluso el juicio de amparo. Ajá. Quizá algún incidente que se presente en esa situación, pero como tal este recurso no es muy conocido. Entonces por eso vamos a dar este espacio para hablar un poquito más de él y poder ahora sí que contestar algunas preguntas en relación a que me hicieron llegar ya sea por vía inbox o a mi correo en relación a este tema. Bueno, pues este recurso, como bien nos dice el artículo 258, nos comentan las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Cuando estas son notificadas a la víctima u ofendido, digamos que a ellos se les da esta oportunidad de impugnarlas a través de este recurso innominado y tienen 10 días para hacerlo valer ante el juez de control. Aquí es importante ubicar que este recurso está previsto para la víctima u ofendido, ¿sí? Aquí traigo a colación una tesis precisamente que nos da idea que nada más es para esa parte en particular. No podemos admicularla, por ejemplo, al imputado, ¿no? La tesis es la 61 y es una tesis del Pleno de Circuito, ¿sí? Y la página es la 1430, pero es la jurisprudencia 61 de plenos de circuito, si quieren tomar nota. Como rubro nos indica que el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando el acto reclamado consista en las determinaciones ministeriales que señala o en las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, el imputado o quien se ostente con ese carácter no está obligado a agotar tal recurso, previo a promover el juicio de amparo, ¿sí? Digamos que esta es una regla que nada más da énfasis a la víctima u ofendido, pero no aplica para el imputado. Entonces es importante tener esto en mente para no incurrir en algún error, ¿sí? Entonces, siguiendo con el contenido de nuestro artículo 258, nos dice que tenemos 10 días a partir de que se nos hace del conocimiento esta situación. Y en estos casos, el juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y en su caso al imputado,
y a su defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el juez de control declarará sin materia la impugnación. ¿Sí? Y una vez, nos dice la resolución que el juez de control dicte en relación a estos casos no admite recurso alguno. Entonces, si nosotros no estamos conformes, en este caso la víctima u ofendido no está conforme con el resultado que realizó el juez de control, entonces sí ya tiene la posibilidad de promover el juicio de amparo biinstancial. Pero si no agota ese recurso, vamos a decir que su demanda de amparo se va a tornar improcedente. Sobre este tema tenemos una ejecutoria que les recomiendo su lectura. Es una contradicción de tesis, ¿sí? Ahorita les doy el dato con mayor precisión. Es la contradicción de tesis la 233 de 2017, ¿sí? En donde hubo criterios en el que ciertos colegiados que resolvían en queja la situación de que los jueces de distrito sí admitían la promoción del juicio de amparo. Y otros jueces de distrito determinaban que no, justamente porque decía que previo al juicio de amparo se tenía que agotar el recurso de definitividad que marca el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y otros determinaban que sí era procedente porque no había una regla para agotar estas situaciones. Aquí hago una acotación, porque el 258 nos marca cuáles son los supuestos en el que podemos impugnar o hacer valer este recurso. Nos dice que son las determinaciones del Ministerio Público sobre abstención de investigar, archivo temporal, la aplicación de un criterio o el no ejercicio de la acción penal, ¿sí? Y lo que estaba en duda era, ¿y qué pasa cuando hay omisiones en esta circunstancia? Cuando se impugnaba alguna omisión, ¿sí? Unos órganos judiciales determinaban que no era necesario agotar este recurso y otros determinaban que sí. Por eso aquí hubo esta controversia y la primera sala, a través de esta contradicción de tesis 233-2017, llegó a la conclusión de que sí es necesario que se agote el recurso 258 que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque digamos que prevé un medio de defensa idóneo para la víctima u ofendido, y esto se hace en sede ordinaria. Todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de la función de investigación, ¿sí? Así como las determinaciones que expresamente regula, como las que ahorita acabo de mencionar, la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio o bien el ejercicio de la no acción penal, ¿sí? Esto con la finalidad de que el juez de control, quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima ahora sí tiene la oportunidad de, en caso de que no esté conforme, la impugne a través del juicio de amparo biinstancial, porque esa resolución o esa determinación no está contemplada dentro de los recursos que maneja nuestro Código Penal para cuestionar sobre su legalidad o no, ¿sí? Entonces, la única vía, pero una vez que agotamos este recurso, es el juicio de amparo biinstancial.
Aquí nos comenta que de acuerdo a una interpretación sistemática del artículo 109, fracción 21, con el contenido del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues justamente es lo que da pauta a que la víctima o ofendido cuenta con ese recurso ordinario, ¿sí? Y no es una cuestión optativa, sino que la tiene que hacer valer previamente a acudir al juicio de amparo indirecto. Y justifica, digamos que esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las tajantemente previstas en dicho numeral, ¿sí? Sino que en general se tratan de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender, terminar una investigación. ¿Sí? En este sentido, pueden entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadra perfectamente en el supuesto de una paralización en la función investigadora. Entonces, tomando en cuenta esa situación, es que la primera sala determina que es necesario se agote este recurso previamente a acudir al juicio de amparo distancial. Ajá. De algún modo esto, además de no limitarse a hacer una interpretación sistemática, es decir, de los artículos que les comento del 109 fracción 21 y del 258, la Corte realiza una función, una interpretación funcional, ¿sí? Que de algún modo esto nos indica que no debemos de atender únicamente la interpretación gramatical y en este caso la sistemática, sino también tenemos que tomar en cuenta otros factores relacionados con la creación, la aplicación y el funcionamiento de la norma jurídica en cuestión. Entonces, si la finalidad es de algún modo que a través de la intervención del juez de control él pueda subsanar esta situación, quizá es bajo la lógica de que en un juicio de amparo distancial, lo cierto es que ahora sí que la práctica, y me atrevo a decirlo porque estoy familiarizada con el trabajo de la función federal, los juicios de amparo, digamos que se satura el órgano, ¿no? Entonces a lo mejor no puede tener esa forma de hacer justicia de manera pronta y expedita. Aunque sí tenemos ese recurso, lo cierto es que a veces no es tan efectivo. Y a través de hacerlo valer por un recurso ordinario, pues esa es la finalidad, darle de algún modo agilidad a esa petición y que está encaminada ahora sí que a las determinaciones y a las actuaciones que realiza el Ministerio Público, que tienen, insisto, como efecto el paralizar, suspender o terminar una investigación. Entonces, de algún modo, esto, aunque no lo diga expresamente nuestro artículo, es decir, las omisiones del Ministerio Público, pero a través de una interpretación, insisto, funcional sobre esta gama de artículos que es el 109 fracción 21, el 258, así como también no perder de vista el contenido del artículo 16 párrafo décimo cuarto, también el contenido del artículo 20 apartado C fracción séptima constitucionales. Haciendo una interpretación de estos que les comento, toda esta gama de numerales, es que podemos llegar a la conclusión de que las actuaciones del Ministerio Público o las omisiones entran en este supuesto para hacer valer nuestro recurso innominado que prevé el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces,
bajo esta lógica es justamente que la primera sala hace énfasis en que la implementación del sistema de justicia penal tiene diversas finalidades y destaca dos. ¿Sí? También esto lo resalta en la contradicción de tesis que les comento, la 233 de 2017, para aquellos que se acaban de sintonizar. Estamos hablando de esta contradicción de tesis que emitió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, destaca dos pues, finalidades. La primera es que la investigación que realiza el Ministerio Público en la fase preliminar pueda ser supervisada por el juez de control, así como ahora sí que la intención del constituyente permanente al diseñar la figura del juez de control fue que dicha figura resolviera las impugnaciones de las resoluciones, ¿sí? De reserva, del no ejercicio de la acción penal, el desistimiento, la suspensión incluso de la acción penal y en general todas aquellas determinaciones que realizara el Ministerio Público, ¿sí? Para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados como de las víctimas u ofendidos. Porque, insisto, de instarse a través del juicio de amparo indirecto, quizá esta forma, no digo, no le resto importancia, ¿no? Quizá eso quiso decir la Corte, sino que simplemente de una forma práctica, un amparo no se va a resolver en menos de 10 días, 15 quizá, ¿no? Lo que quizá el juez de control sí lo pueda hacer, ¿sí? El juez de control, una vez que tiene conocimiento de esta impugnación del recurso innominado, cita a las partes a audiencia y ahí es donde les da a conocer la determinación. Ajá. Y si, insisto, si la víctima u ofendido no está conforme, ¿sí? Es cuando se abre la posibilidad de hacerlo valer a través del juicio de amparo indirecto. Pero, bueno, la segunda fase que prevé esta contradicción de tesis, pues tiene que ver con los asuntos derivados del sistema penal acusatorio, que lo que les acabo de comentar, que tienen que ser resueltos de forma expedita y en un término breve, ¿sí? Por ello, la posibilidad de que la víctima u ofendido impugnen las omisiones del órgano investigador ante el juez de control, ¿sí? Que representa un beneficio para ellos, en virtud de que en una audiencia con asistencia de las partes, la autoridad judicial resuelve lo conducente y se sujeta al plazo que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales. En cambio, un juicio de amparo indirecto normalmente nos marca como lo ideal que se resuelva en un periodo no mayor de 3 meses. Pero les digo, la carga de los órganos federales rebasa a veces la capacidad de hacerlo en ese tiempo. Entonces yo creo que por cuestión incluso de practicidad, sí es oportuno que las partes, en este caso la víctima u ofendido, haga valer esa situación ante el juez de control, ¿sí? Por ello consideró la primera sala que debía prevalecer el criterio relativo a que antes de acudir al juicio de amparo instancial se agotara el recurso ordinario que contempla la fracción 21 del artículo 109 en relación con el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? Derivado de esa contradicción de tesis, surgió o emergió la tesis de jurisprudencia, ahorita les paso el dato, es de 2018, la 27 de 2018, ¿sí? Que es justamente de la primera sala, que nos da ahora sí que pie a todas las ideas que ahorita les acabo de transmitir.
justamente su rubro lo dice, el sistema penal acusatorio, las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación son impugnables ante el juez de control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí igual me gustaría hacerles un comentario en relación a otra tesis. Bueno, ¿qué pasa cuando déjenme ubicarla, bueno, previamente a esta tesis, también me llegan preguntas de, oiga, cuando se niega las copias de la carpeta de investigación, ¿es necesario agotar este recurso que marca el 258? La respuesta es no, ¿sí? De hecho, nos da luz una tesis, es una tesis aislada, pero es de la 10ª época, y esta es derivada del 6º Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. La tesis aislada es la 147, por si quieren tener el dato a la mano. Ajá. Y básicamente nos comenta que la negativa del Ministerio Público de expedir copias de la carpeta de investigación a la víctima u ofendido no puede considerarse como una omisión. Acuérdense que aquí no perdamos de vista esta situación, que tenga por objeto paralizar, suspender o terminar la investigación que se lleva a cabo. Como esa negativa de no expedir copia no se encuentra en ese supuesto, entonces por ende no encuadra dentro de las determinaciones del Ministerio Público que contempla el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces aquí lo que sucede es que sí pueden hacer valer esta situación por medio del juicio de amparo vistancial. Ajá. Entonces creo que por aquí ya contesto una duda que me mandaron. Y déjenme ver la otra tesis que les quería comentar. Ok, cuando también se cuestionan sobre las medidas de protección a favor de las víctimas u ofendidos del delito, sí, que estas están contempladas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿qué pasa contra la negativa del Ministerio Público a otorgar esas medidas de protección? Es necesario agotar el recurso que contempla el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué pasa en esa situación? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque acuérdense que una medida de protección es para salvaguardar, ¿sí? Algo que corre un peligro inminente, ¿sí? Y si no se otorga, entonces corremos el riesgo de que se dañe aún más esa parte o incluso pueda dejar de existir. Entonces, eso, digamos que no nos da pauta a que cuando estemos ante una situación en donde no se otorgan o se niegan las medidas de protección a favor de las víctimas ofendidos, no tengamos que impugnarlas a través del juicio de amparo, a través del recurso ordinario del 258, sino esa determinación nos da ahora sí que apertura a hacerlo valer a través del juicio de amparo vistancial. Y me atrevo a decir, ahí solicitarle al juez de distrito que ante la situación de premura es necesario que otorgue la suspensión, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahí es donde uno de los supuestos en donde sí podemos saltarnos esa regla del 258 e irnos al juicio de amparo vistancial para el caso de víctimas u ofendidos. Ajá. También hay otra tesis interesante que quería comentarles. Déjenme localizarla. Ok, aquí está. Lo que les decía, una vez que la víctima u ofendido
impugna alguna determinación del Ministerio Público, hay una tesis que es justamente la 268 y es una tesis delgada, pero me pareció importante comentarles este hecho que prevé esta tesis. Dice: demanda de amparo interpuesta contra la resolución del juez de control emitida oralmente en la audiencia del recurso innominado, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al tenerse en ese acto por notificada a las partes, bueno, pues el plazo para su presentación es el genérico de 15 días, pero también la determinación que se llegue en esa situación. Supongamos que el Ministerio Público determinó que se tenía que archivar esa investigación. Al hacerlo valer con el juez de control, determina que esa actuación no está justificada legalmente y vuelve a dar luz verde para que el Ministerio Público haga lo conducente para esa investigación. ¿Qué pasa con el imputado? Ahí dice, él puede hacer valer esa determinación que el juez de control dio luz verde, o sea, lo puede impugnar a través del juicio de amparo indirecto. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque justamente todavía no hay un agravio que le cause algún perjuicio a esta persona como presunto culpable, ¿no? Entonces, él, aunque se haya dado luz verde a la investigación, no significa que se le esté causando una afectación a sus derechos, sino que a través de cómo se vaya desarrollando esta investigación, él puede imponerse de los autos o de cómo va esa situación, y puede hacer valer pues su defensa para contrarrestar y decir que la comisión de ese delito al que se le está vinculando pues no asiste razón, y la puede, insisto, contrarrestar con los medios de prueba que él en su momento considere prudentes exhibir, ¿no? Pero eso no da pauta a que esta situación que el juez de control dio luz verde pues se pueda echar abajo por el imputado o por esta situación, sino que como todavía no hay una afectación directa, no es necesario que bueno, no es de que no sea necesario, sino que se le dé que su demanda de amparo proceda, porque todavía, insisto, no hay una afectación directa en su gama de derechos. Ajá. Entonces, pues miren, la verdad que lo que contempla el artículo 258 es importante tenerlo en mente, porque luego para casos de la víctima ofendido no perdemos de vista esta consideración que nos maneja el Código Nacional de Procedimientos Penales para hacer valer determinaciones del Ministerio Público que consideremos no están apegadas a derecho, ¿sí? Y es justamente que a través del juez de control podamos hacerlas valer antes de impugnarlas por el juicio de amparo indirecto, ¿sí? Aquí, de hecho, yo les quiero comentar una crítica, porque la contradicción de tesis hace un estudio en donde realiza una interpretación sistemática y funcional de los artículos que les comento, el 109, fracción 21, con el 258, el artículo 16 y el artículo 20 constitucionales. Pero me parece que no contempló también, digamos, la fracción séptima que nos maneja nuestra ley de amparo para casos de procedencia
del juicio de amparo indirecto, artículo 107, fracción séptima, en donde comenta contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de delitos, ¿sí? Así como las resoluciones de reserva, el no ejercicio, desistimiento de la acción o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecho la reparación del daño. Sin embargo, la ley de amparo no maneja que ese aspecto únicamente lo pueda hacer valer el imputado, ¿no? O no la pueda hacer valer la víctima u ofendido. Entonces, me parece que ese tema está un poquito suelto, porque puede ser que venga la parte ofendida o víctima y antes de agotar el juicio de el recurso innominado que maneja el 258, ponga como argumento esta fracción, la séptima del artículo 107 para su procedencia. Pero ¿qué va a pasar? Porque también ahí no nos da alguna pauta de que no lo pueda hacer. Entonces, me parece que ahí la Corte debe de acotar un poquito más esta situación de la procedencia del juicio de amparo, porque si bien lo hace valer lo hacemos valer a través de esta, insisto, contradicción de tesis 233, pero creo que faltó aquí ver lo relativo a la fracción séptima del artículo 107 de la ley de amparo, ¿sale? Pero bueno, en resumen, también uno está obligado a aplicar los criterios que emana la Corte, ¿sí? Entonces, pues ahora sí que atendiendo a la tesis que les comentaba de 2018, que es la 27 de 2018 de la primera sala, me parece que pues ahí para el juez de distrito, cuando viene a hacerle notar como acto reclamado la omisión del Ministerio Público en la etapa de investigación, pues de entrada tiene que aplicar esta tesis, ¿sí? Aun cuando ya lo funde en la fracción séptima del 107, lo cierto es que si ya hay una determinación de la Corte en relación a este tema, sí es necesario que se salvaguarde esta situación por las dos por los dos supuestos que la Corte consideró que tiene trascendentes el sistema penal acusatorio. Haciendo un resumen breve. El primero es justamente que como para la parte ofendida o víctima tiene el recurso, tiene que agotar los recursos que marca el propio Código Nacional, pues bueno, si se encuentra dentro de una de las actuaciones del Ministerio Público que considere le cause alguna afectación, tendría que hacer valer el recurso innominado contemplado en el 258 para poder abrir la posibilidad de que en caso de que no le sea favorable esa determinación, la impugne a través del juicio de amparo indirecto. Y también porque el sistema penal acusatorio lo que se caracteriza es precisamente en que sea un sistema ágil, ¿sí? Y breve. Entonces, volviendo a comentarles, si se realizara esta primera impugnación a través del juicio de amparo indirecto, no se cumpliría con esa finalidad por la situación del trabajo que existe en los juzgados de distrito. Entonces, de forma práctica, pues conviene primero agotar el recurso innominado, ¿sí? Para posteriormente darnos la oportunidad de hacerlo valer en juicio de amparo directo. ¿Por qué? Pues por los tiempos. Les digo, más que todo, también esto atendiendo a la funcionalidad y a lo que quiso decir el legislador a través de este recurso que contempló para la víctima o ofendido, pues digamos que es la razón por la cual sí considera la Corte que se debe de agotar. Ajá. Pues bueno, les digo, este tema es muy corto, ¿no? La verdad que nada más es contemplar
contemplar y no perder de vista que tenemos este recurso a la mano, porque si ustedes hacen valer el juicio de amparo indirecto, bajo alguno de los supuestos que maneja el 258, pues se van a arriesgar a que se los declaren improcedente, ¿sí? Porque precisamente no agotaron el principio de definitividad, ¿sí? Y pues bueno, prácticamente es lo que esta charla, pues espero que con estos pequeños comentarios se dé un poquito de más luz en estos temas, porque sí es importante tenerlos en mente, ya que se les puede ir el término. Recuerden que el plazo para impugnar estas determinaciones del Ministerio Público son 10 días a partir de que se te notifica o a partir de que tienes conocimiento de las mismas. Entonces, si no haces valer este recurso y lo que promoviste fue juicio de amparo, el juez de distrito te va a decir que no procede tu amparo porque no agotaste el recurso de definitividad, y si tú quieres promover el juicio el recurso innominado, quizá el término ya se te fue. Entonces sí es importante tenerlo en mente para que pues no se quede en estado de defensión, en este caso la víctima u ofendido. ¿Sale? Pues bueno, espero que esta pequeña charla les sea de utilidad. Me dio muchísimo gusto platicar de nueva cuenta en este espacio. Les agradezco sus comentarios, y a todas las personas que nos han sintonizado de diversas partes de la República, así como también de Latinoamérica, ¿sí? Que ya advertí que estuvieron sintonizándonos, pues ahora sí que personas desde Honduras, Guatemala, Ecuador. Les agradezco muchísimo esta situación. Entonces, pues bueno, insisto, ojalá haya quedado más claro este tema. No pierdan de vista, pues ahora sí que el numeral 258. Recuerden que este solo aplica para víctima u ofendido. Si se trata del imputado, no tiene por qué aplicársele el 258, ¿sí? Para este caso, pues él en cualquier momento puede hacer valer otros recursos o en su caso el juicio de amparo indirecto. Ajá. Pues bueno, nuevamente un gusto. Le agradezco a Eric Vázquez el espacio por hacer posible esta charla, así como a la Universidad Mesoamericana de Tehuacán, que está muy pendiente para siempre temas de actualización. Pues un abrazo a todos. Si tienen dudas, háganlas valer a través de esta plataforma. Yo me doy a la tarea de leer todos los comentarios y de responderles personalmente a ustedes. Igual me pueden contactar en vía inbox si tienen alguna duda, yo encantada, y eso a su vez a mí me da pauta para algún tema posible en otra charla que me brinden algún espacio. Les agradezco, saludos a todos, pásenla bonito, cuídense y seguimos en contacto. Hasta luego.